Hi, we are Julian, Giovanni, Gabriel, Osmar, Roberto, Vanessa, Brian, and Angel. We are brown eyes, we have black hair, we are sociable, and most of us are honest, tolerant, passive, and studious, responsible, and hardworking. The activities that we like are soccer, basketball, cycling, and tours. We do not like are baseball, tennis, and volleyball, so that we can understand a conversation or talk in English. We have difficulty with vocabulary as well as many of the words. When written, we think about the sounds that is the same, and the pronunciation of several words and letters. We will take actions to improve our learning in English, such as take English course, read in English, translate words with the help of our dictionary. The importance of learning English is the knowledge of a foreign language is a basic need of professionals today to be successful in professional life and make our lives easier. It is important to start studying or improving our level of English language. Simple, because English is the universal language spoken, read, and written in many parts of the world. Thanks for listening. La gran mayoría de conflictos entre personas se encuentran en la comunicación. A pesar de que todos nos comunicamos con otras personas o grupos, no siempre lo hacemos de la manera correcta, ya sea con la pareja, amigos o con los empleados de nuestra empresa. Los errores de comunicación pueden surgir en cualquier momento, por lo que es importante detectarlos. Oír o escuchar. Suele ocurrir que pensamos que estamos escuchando a una persona y lo que en realidad estamos haciendo es oyendo. Oír y escuchar no son lo mismo. Para poder escuchar hay que hacer uso de la escucha activa, que no solo presenta atención a las palabras que una persona dice, sino también a su lenguaje corporal y a la comunicación no verbal y emocional en general. Lenguaje no verbal pobre. Es frecuente que prestemos mucha atención a las palabras y olvidemos el lenguaje no verbal. Según los resultados de una investigación, el componente verbal es un 35% y más del 65% es comunicación no verbal. Esto incluye una postura corporal, el contacto visual o los gestos. Esto debería ocurrir de manera natural, pero en algunos casos, por ejemplo, cuando no estamos relajados, nuestro lenguaje no verbal no permite transmitir lo que intentamos decir. El código. No todos los códigos son efectivos para todas las personas ni en todas las situaciones. Al momento de elegir uno, el emisor debe cerciorarse de dos cosas. Primero, de que el receptor maneja ese código, es decir, de que lo entiende. Y el segundo, que el receptor podrá captar el código en la situación en la que se encuentra. Por ejemplo, un niño, que es el emisor, quiere transmitir a una niña, que es la receptora, que ella le gusta, pero se lo dice en alemán. Si la niña no sabe alemán, no podrá entender el mensaje. El código ha sido el elemento que falló para que se realizara la comunicación. En otro caso, si el niño le hace su declaración a la niña, en el idioma que ella entienda, pero se lo dice en una fiesta, con música a todo volumen y mucha gente conversando alrededor, lo más probable es que ella no oiga nada. Entonces el código oral tampoco fue el apropiado. Tal vez en esta situación hubiera sido preferible el uso de un código no lingüístico gestual. Hablar o decir, ya sea en el lenguaje escrito o hablado, no es lo mismo hablar que decir. Lo importante no es hablar o escribir mucho, sino hacerlo con brevedad y precisión. No se trata de hacer uso de muchas palabras, sino de emplear la intensidad y profundidad adecuada, de comunicar algo interesante. Falta de confianza. La falta de confianza puede hacer que no expresemos apropiadamente lo que queremos decir. Decir en muchos casos puede llevar falta de asertividad a no poder expresar las opiniones de uno mismo correctamente, de no poner límites en las relaciones, por tanto en la buena marcha de la comunicación. Falta de respeto. Las personas nos abrimos más a los demás cuando nos respetan, por lo que el respeto es una habilidad comunicativa básica que debemos de tener en cuenta a la hora de comunicar eficazmente. Es igual de importante como mostrar credibilidad en una relación de pareja. Por ejemplo, una señal de afecto o un bonito gesto demuestra que respetamos a nuestro amado o amada, y en consecuencia mejora la cercanía.
la confianza y la comunicación con esa persona. Falta de empatía. La empatía es una habilidad social básica, es necesaria para poder convivir con los demás. Está íntimamente relacionada con el hecho de no expresar solamente lo que uno piensa, pues permite entender al otro interlocutor y su punto de vista. Es clave para poder enviar un mensaje claro y preciso. El tono de voz, es decir, no hablar demasiado alto o bajo, arrastrar las palabras o utilizar demasiados términos de relleno como a, o puede provocar que el mensaje con el interlocutor pierda fuerza. Vocalizar correctamente, una buena capacidad de improvisación. Habilidades de comunicación a la hora de hablar en público. Para hablar en público también es necesario dominar una serie de habilidades de comunicación que permitan cautivar a la audiencia y mantenerla entretenida y atenta, que pueden presentarse a la hora de hablar en público son: rigidez en el uso del lenguaje corporal. Cuando la persona se siente nerviosa, que es algo que puede pasar cuando alguien se enfrenta a una audiencia, puede expresar ese nerviosismo a través del lenguaje corporal. La falta de exceso de gesticulación, mala postura y un contacto visual deficiente son algunos ejemplos. Uso inapropiado del silencio. El silencio puede ser una gran herramienta a la hora de hablar en público. Es un elemento de comunicación en sí mismo, cuyo valor puede llegar a equipararse al de la palabra. Sin embargo, cuando la persona lo emplea mal, puede llegar a aburrir y arruinar el flow de una charla, conferencia o exposición oral. Carencia de sentido del humor. Es un contexto como el de hablar en público. Una de las mejores maneras de conectar con la audiencia es hacer uso del sentido del humor. Gracias al sentido del humor, la capacidad de atención y retención de la información del oyente incrementa. Cuando la charla o exposición es demasiado seria, generalmente aburre y no ayuda a que la comunicación fluya. Exceso de información y contenido demasiado intelectual. Esto puede ocurrir sobre todo en las presentaciones orales, cuando la persona que hace la presentación es poco precisa y concisa y no conecta emocionalmente con la audiencia, puesto que la información es demasiado intelectual. El exceso de información llega a aburrir, y esto es un error muy frecuente cuando no se tienen en cuenta las necesidades y el interés de la audiencia. Miedo escénico. El miedo escénico afecta negativamente a la comunicación de diferentes maneras, tanto en el lenguaje no verbal como en el verbal. Cuando alguien no tiene la suficiente confianza en sí misma, la audiencia lo notará y por tanto no se producirá una buena conexión emocional con esta. Con esto terminamos este pequeño análisis sobre las diferentes dificultades que tenemos al expresarnos de manera oral y escrita. Hasta la próxima.